Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a conocer algunas de las aplicaciones de la semejanza de triángulos rectángulos. Pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Primero copiamos el siguiente ejercicio en nuestros cuadernos. Entonces, para resolver este ejercicio lo hacemos de la siguiente forma. Primero, ubicamos los datos. En este caso, se nos dice que la sombra de Luis tiene una medida de 156 centímetros, que la altura de Luis es de 175 centímetros y que la sombra que proyecta el árbol es de 560 centímetros. Se requiere saber a cuánto equivale su altura. Este es uno de los ejercicios que ya hemos hecho con el teorema de Tales. Acá, en la semejanza de triángulos rectángulos, también vamos a utilizar el mismo concepto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un dibujo en donde nos muestre la situación. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como sabemos, Luis debe ser una persona de una estatura normal. Sin embargo, el árbol debe tener una altura mucho mayor para proyectar tal sombra. Entonces, lo que vamos a dibujar es dos triángulos rectángulos en donde el primero va a ser más grande que el segundo. Y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, aquí tenemos nuestro primer triángulo rectángulo. Y lo vamos a dibujar así. De esta manera. Podemos extenderlo un poquito para que sea más grande que el otro. Listo. Lo podemos dejar así. Entonces, unimos los vértices de esta forma. Así. Puede ser. Listo. Y ahora realizamos otro más pequeño. Entonces, si este midió 3, entonces aquí. Y vamos a ver cuánto midió de altura para que nos quede 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2. Listo. Acabamos. La intención de estos dibujos es que pues se parezcan un poquito a la realidad, porque la intención es esa. De modo que, por ejemplo, si este lado midió 3 centímetros, supongamos que este lado les midió 3 centímetros, este lado les debe medir la mitad, por ejemplo, 1.5 centímetros. Y si este lado midió 5 centímetros, este lado que mida 2,5, ya que se habla de la semejanza de triángulos rectángulos. Entonces lo vamos a dibujar de esta forma: 5, 2,5 y 3 y 1.5, para que nos queden idénticos. Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos después es ubicar los respectivos lados. En este caso, ubiquemos la sombra de Luis y la altura de Luis. ¿En dónde estaría? Entonces, estaría en el triángulo rectángulo más pequeño. Voy a borrar las dimensiones que se deben tener. Entonces, la sombra de Luis se ubicaría acá. SL, sombra de Luis. Y la altura de Luis sería esta. ¿Listo? Ahí. Perfecto. Muy bien. Borremos esta información. Y ahora debemos ubicar la sombra del árbol. Entonces tiene que estar
en la misma parte de la sombra, porque las sombras se proyectan hacia el mismo lado. En este caso, la sombra se ubicaría en la parte inferior de este triángulo, es decir, acá, la sombra del árbol. Y la altura del árbol pues sería el otro lado, sería doble A, de esta forma. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a realizar este dibujo en nuestros cuadernos. Para la resolución de estos problemas se debe asumir lo siguiente, y es que los triángulos rectángulos que estamos dibujando en este ejercicio o en cualquier otro cumplen con los criterios de semejanza de triángulos rectángulos. De manera que en este caso se puede decir lo siguiente, y es que como conocemos, o en este caso queremos conocer a uno de los catetos, se debe cumplir con uno de los criterios en donde nos dice que la razón de sus catetos es igual a la razón de los otros catetos. Comencemos. Podemos comenzar con SA, es decir, la sombra de A es A, la sombra de Luis como la altura del árbol es a la altura de Luis. Esto es uno de los criterios de semejanza de triángulos rectángulos. No es necesario calcular la hipotenusa de ambos, ya que vamos a saber de que la hipotenusa cumple con tal criterio. No es necesario, es decir, en pocas palabras, no es necesario tener más información de la que se nos pide. Podemos utilizar esa simple fórmula para hallar la altura del árbol. Entonces, lo que hacemos ahora es despejar la altura del árbol en función de las otras tres para poder reemplazar datos y conocer el valor. Vamos a realizar. Entonces, la altura del árbol va a ser igual a ¿qué? A la sombra del árbol por la altura de Luis sobre la sombra de Luis. De esta forma. Y ya he despejado la altura del árbol de esta fórmula. Ahora, tenemos a la sombra del árbol, tenemos a la sombra de Luis y tenemos a la altura de Luis. Por lo tanto, podemos hallar ¿qué? La altura del árbol. Lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a reemplazar los valores conocidos. Entonces, SA, que es la sombra del árbol, son 560 por la altura de Luis, 175 centímetros. Y la sombra de Luis es igual a 1,156 centímetros. Solamente he reemplazado valores. Ahora, ¿qué hago? Multiplico 560 por 175. De modo que su resultado es 560 por 175 es igual a 98.000. Es 98.000. Y lo dividimos entre 156 para obtener nuestro resultado. Entonces lo dividimos entre 156. De manera que es un valor aproximado a 628,2. Es aproximado. Entonces coloquemos ahí el símbolo de aproximado. Entonces la altura del árbol es aproximadamente de 623,2 centímetros, porque todos tienen la misma unidad. De esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar esto en nuestros cuadernos. Ahora vamos a dibujar el siguiente diagrama en donde se nos muestra un poste y una lámpara con estas medidas. Por favor, vamos a hacerlo cada uno en nuestros cuadernos.
En este dibujo observamos lo siguiente, que este poste tiene una altura de 15 centímetros y que la distancia desde el punto más alto del poste a un punto común es de 39 metros. Además, desde ese punto común al punto más alto de una lámpara de calle hay 13 metros. Se nos pide hallar la altura de dicha lámpara. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos, específicamente el criterio de cateto-hipotenusa, en donde se relacionan catetos con hipotenusa. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Observamos que estos son los catetos de los triángulos rectángulos y esta es la hipotenusa más grande y la hipotenusa menor. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Primero vamos a relacionar los catetos, en este caso 15 con el desconocido. 15 metros con el valor desconocido. No lo sabemos, podemos colocar una X, también es correcto colocar. Y la razón de las hipotenusas es igual a 39 sobre 13. De esta forma, de manera que esto se lee de la siguiente forma: 15 es a un valor desconocido como 39 es a 13, de manera que sus cocientes tienen que ser iguales. Vamos a hallar el valor para que se cumpla esta proporción. Entonces vamos a despejar primero esta incógnita. ¿Cómo lo hacemos? Pues si está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y lo que está multiplicando pasa a dividir, y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, de manera que se obtiene lo siguiente, que esa incógnita, es decir, la altura de la lámpara, va a ser igual a 15 por 13 15 por 13 dividido entre 39, dividido entre 39. Listo. Multiplicamos 15 por 13. 15 por 13. Y nos da 195 exactos. 195. Y lo dividimos entre 39. De manera que el resultado es igual a, dividido entre 39 es igual a exactamente 5. Por lo tanto, 5 metros. Entonces diríamos lo siguiente, que la altura de la lámpara en este caso es de 5 metros. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Como se dijo anteriormente, no es necesario conocer los demás valores, es decir, el valor del cateto de este triángulo rectángulo y el valor del cateto de este triángulo rectángulo. Son datos de más que no aportan nada a la solución del ejercicio. Por lo tanto, solamente utilizando el criterio de semejanza de triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto, se resuelve este ejercicio. Ahora los invito a desarrollar los ejercicios de la guía de trabajo que ya se encuentran en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.